La guerra que devastaba Oriente desde 1937 y desde la invasión japonesa de China. Llegó a Europa el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. Se hizo mundial el 7 de diciembre de 1941, cuando los aviones japoneses atacaron la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Llegó a todos los continentes. Y duró 6 años. Terminó con un arma nueva para una época nueva. Esta es la historia del mayor evento provocado por el hombre, y estos hombres forman parte de dicha historia. Fueron testigos de los triunfos y de las tragedias de la guerra, allá donde tuvo lugar. Su testimonio es parte de la historia de cómo se creó nuestro mundo. Por parte de quienes pudieron pagar el precio. Y por aquellos que no lo consiguieron en las guerras que cambiaron el mundo. Los militares combaten en la guerra, pero las guerras las hacen los dirigentes políticos, y ellos combaten con palabras. Durante 1943, los dirigentes dispararon innumerables palabras. Después de Stalingrado, Midway y Guadalcanal, el Alamein y el desembarco de Torch. Los líderes de la Gran Coalición, como la denominaba Churchill, o de las Naciones Unidas según Roosevelt, idearon la mejor manera de asegurar la victoria y organizar el mundo de la posguerra a golpe de conferencia. Gracias a estas conversaciones, como los historiadores han apuntado, lucharon una guerra con 2 frentes. Las potencias del eje combatieron en 2 guerras: Alemania en Europa y Japón en Asia. En ambos casos, 1943 sería en muchos sentidos el principio del fin. Episodio 9. El principio del fin. La primera conferencia de 1943, cuyo nombre en clave fue Símbolo, se celebró en Casablanca, en el Marruecos francés, en enero. Churchill, Roosevelt y los dirigentes de la Francia Libre se reunieron para idear la estrategia europea de la siguiente fase de la guerra. Joseph Stalin, alegando el conflicto que tenía lugar en Stalingrado, decidió no asistir. Han conversado sobre la estrategia ofensiva para este año con la que pretenden aplastar al enemigo en los nuevos frentes. El presidente Roosevelt hizo unas declaraciones de lo más provocadoras. Cuando finalizó la conferencia dijo, probablemente sin consultarlo con sus aliados, que la eliminación de la capacidad bélica alemana, japonesa e italiana significaba la rendición incondicional de Alemania, Japón e Italia. Una vez hecha semejante afirmación, resultaba imposible ignorarla. No habría armisticio, ni tregua, ni compromiso. Alemania y Japón aprenderían que con uno basta para iniciar una guerra, pero hacen falta 2 para restablecer la paz. En mayo se celebró una conferencia en Washington con el nombre en clave de Tridente. La conferencia de Quebec, denominada Cuadrante, se celebró en agosto. En sextante, la conferencia de noviembre en El Cairo, se definió la posición de los aliados frente a Japón. Asistieron Roosevelt, Churchill y Chiang Kai-shek. Stalin no asistió. Chiang Kai-shek era un acérrimo enemigo de Japón, y Stalin no quería arriesgarse a ofender a los japoneses sentándose en la misma mesa que el líder chino y provocar un ataque japonés en la frontera oriental. 2 días después de El Cairo, después de que Chiang Kai-shek regresara a China, Stalin se reunió con Roosevelt y Churchill en la conferencia de Teherán, la primera reunión de los 3 grandes. A Stalin le prometieron abrir un segundo frente,
¿Pero dónde? Churchill se inclinaba por la opción de los Balcanes o el Egeo. Pero el centro de poder se había desplazado, y Roosevelt se adelantó con el borrador del plan de invadir Normandía, dejando de lado a Churchill y demostrando que la gran coalición se había convertido en los dos grandes que dominarían la época de posguerra. Una conferencia en la que se ha planificado la destrucción del ejército alemán en el mínimo tiempo posible. Estos son algunos de los responsables de un objetivo más que esperado. Japón también quiso reunir a sus socios en una demostración de unidad. El primer ministro Toyo convocó la conferencia de la Gran Asia Oriental, a la que asistió Zhang Jinghui, primer ministro de Manchuria, Wang Jingwei, líder del Gobierno Nacional Unificado de China, Ba Mu, de Birmania, Subhas Chandra Bose, de India, José Laurel, de Filipinas, y el príncipe Wangbaitayakon, de Tailandia. La mayoría no estaba muy convencida. Ya en 1936, el activista político chino Du Zhongyiwan escribió: «El panasianismo es el imperialismo japonés, ni más ni menos». Durante los 12 meses que duró la conferencia, la guerra en los campos de batalla evolucionó de manera decisiva. Las tropas estadounidenses entraron en acción por primera vez con la Operación Torch en el norte de África, donde el eje estaba reforzando Túnez desde el mar. El general Jürgen von Arnim estaba al mando del ejército alemán. El Afrika Korps de Rommel se retiraba por Tripolitania para unirse con él, y el mando total pasó al general Vittorio Ambrosio. A principios de febrero, los alemanes lanzaron varias ofensivas. Lo que von Arnim llamó el viento de primavera cambió de rumbo acorralando a las tropas estadounidenses cerca de Sidi Bouzid. Rommel se apoderó de Gafsa con la operación llamada Viento Matutino. Los estadounidenses estaban listos para la batalla. Habían pasado la fase de instrucción. La instrucción fue algo brutal. 6 semanas de instrucción y estabas listo para matar a tu mejor amigo. Todas las mañanas era lo mismo. Te levantabas y te decían, matar o morir. Todos los días. Listo para la batalla no significa curtido en la guerra. Eran soldados rasos que acabaron manchándose las manos de sangre con el avance del ejército alemán. Rommel quería controlar el paso de Kasserine, de 3 kilómetros de longitud y situado en las montañas del Atlas. El 19 de febrero se hizo con el paso. Los defensores estadounidenses se retiraron de manera atropellada. Pero Rommel carecía del apoyo necesario. Von Arnim se aferraba a sus blindados. Los aliados se reagruparon y reorganizaron rápidamente. El 20 consiguieron frenar a Rommel y el 24 empezaron a recuperar el terreno ganado por el eje. A partir de ese momento nada frenaría ya su avance. Patton tomó Gafsa. Los cuerpos neozelandeses atravesaron el paso de Tebaga y el 6 de mayo de inicio el asalto final a Túnez. Cayó un día después y el general Alexander, al frente del 18º Cuerpo del Ejército, le dijo a Churchill que eran los dueños de la costa norte africana. Desde las posiciones establecidas en la costa norte africana, el 10 de julio, los aliados iniciaron la invasión de Sicilia. La invasión de Sicilia. Las primeras imágenes que llegan a Gran Bretaña muestran el aspecto naval de la operación. Les espera la historia en las playas de destino. Esto forma parte de la flota de barcos que navega a través del Mediterráneo. La operación Husky desembarcó a 115.000 soldados británicos y 66.000 estadounidenses. Se enfrentaron a 315.000 italianos y 50.000 soldados alemanes al mando del general Alfredo Grusoni.
El desembarco estuvo precedido de un ataque aéreo que acabó en desastre. 69 planeadores despegaron demasiado pronto y acabaron en el mar. 56 acabaron en el sitio equivocado y solo 12 aterrizaron según lo previsto. Los desafortunados paracaidistas acabaron dispersos por toda la isla o en el mar. La noche del 11 al 12 de julio, enviaron al Regimiento 504 de paracaidistas estadounidenses desde Túnez a Sicilia como refuerzo. Perdieron 23 aviones y sufrieron 400 bajas, todas víctimas del fuego amigo. A pesar de los contratiempos, la costa estaba asegurada por gran cantidad de tropas con apoyo de los blindados. El 16 de julio, Patton inició el avance hacia la capital siciliana, Palermo, en la que entró el 23. El 25, Benito Mussolini, cuyo ascenso al poder fue descrito por un historiador como un proceso sucio y amañado, fue arrestado por el Gran Consejo Fascista. El 12 de septiembre, un comando de paracaidistas enviado por Hitler le liberó de su encarcelamiento y colocó a su aliado en un estado títere al norte de Italia, la República de Salo. Allí, Mussolini y Clara Petacci, su desafortunada amante, fueron capturados por los partisanos en enero de 1945. Los mataron, los mutilaron y los colgaron boca abajo en una gasolinera de Milán. Tras la detención de Il Duce, el nuevo gobierno del mariscal Badoglio inició las negociaciones con los aliados. El 3 de septiembre se firmó el armisticio de Cassiville. Italia ya no estaba en guerra. Pero los combates acabaron recrudeciéndose. El 17 de agosto, los aliados hicieron una entrada triunfal en el puerto siciliano de Messina, y el enemigo, junto a 9.800 vehículos, fue evacuado al interior de Italia. Los aliados no les persiguieron inmediatamente. Se quedaron discutiendo durante 3 semanas mientras los alemanes trasladaban 16 divisiones a la península italiana. Después de la ocupación de Sicilia, los alemanes nos atacaron. Por la noche lanzaban bengalas a los barcos para iluminarlos, como en un escenario, y aparecían los bombarderos Ju-88 con ese chirrido que daba miedo. Hundieron un par de barcos y murieron muchos soldados. Italia es un país montañoso, estrecho y con muchos ríos que favorece la defensa y limita el uso de los blindados. La campaña se inició días después del armisticio de Cassiville, el 9 de septiembre, con un desembarco al sur de Nápoles, en un lugar llamado Salerno. Al día siguiente, el 10, Roma, declarada ciudad libre, fue ocupada por las tropas alemanas. El 14 de septiembre, 2 días después del rescate de Mussolini, el ejército alemán inició un feroz contraataque en la cabecera de la playa de Salerno, que los aliados consiguieron contener gracias a la supremacía aérea y naval. El 16 de septiembre, el 8º ejército británico, que avanzaba por la punta de Italia, se unió al 5º ejército estadounidense del general Mark Clark. Los aliados habían reforzado sus posiciones en Italia e iniciado su avance hacia Roma, pero como veremos,
sería un camino extremadamente difícil de recorrer. La guerra estaba en su cuarto año y la iniciativa había pasado a manos de los que se enfrentaban a Hitler, pero todas sus tropas seguían combatiendo en suelo extranjero. La gran mayoría en el frente del este. A finales de 1942, la atención se centraba en Stalingrado, y aunque la ciudad sufrió el mayor combate de la historia, otra importante ciudad rusa seguía sufriendo un asedio devastador: Leningrado. La antigua capital del imperio, San Petersburgo, llevaba desde el 8 de septiembre de 1941 bajo asedio. En enero de 1943 se inició la Operación Iskra. Los frentes de Leningrado y Volkhov consiguieron abrir un corredor terrestre que permitía la entrada de suministros a la ciudad. Pero habría que esperar al 27 de enero de 1944. ...872 días después de su inicio. Para que se levantara el asedio y se enviara un tren cargado de gatos para sustituir a los que se habían comido y poder acabar con las ratas. Murieron 500.000 de soldados del Eje y casi 3,5 millones de soldados soviéticos. En Leningrado murieron 1 millón de civiles, más de 1.000 al día. La cifra total de muertos solo en Leningrado superó al total de las bajas británicas y estadounidenses juntas durante toda la guerra. El Ejército Rojo a principios de 1943 concentró sus operaciones en el Don, donde la batalla de Stalingrado había llevado a un gran número de soldados. Desde principios de enero, el ejército del Eje había retrocedido hasta posicionarse detrás del tramo final del Don. El 13, el general Golikov empezó a mover el frente Voronezh. Apoyado por el frente Bryansk, Golikov avanzó hacia el segundo ejército alemán. Las formaciones soviéticas retomaron Rostov y Kursk, Pavlograd y Krasnograd. Después, el 20 de febrero, von Manstein contraatacó. El frente del suroeste de Batutin retrocedía. Los Panzers atravesaron el frente de Voronezh y retomaron Kharkov. El 18 de marzo se hicieron con Belgorod, iniciando la tercera fase del plan de von Manstein. El deshielo primaveral interrumpió brevemente las operaciones. Los combates de la primera parte del año habían creado un saliente en las líneas rusas. Lo defendían los frentes central y de Voronezh, y tenía su base en Kursk. Von Manstein había previsto que el 9º ejército de Walter Model atacaría desde el norte y el 4º ejército de Hermann Hoth se desplazaría desde el sur con el grupo de Bert. Se encontrarían en Kursk. Pero apropiarse del saliente de Kursk era una opción obvia, y Stalin se anticipó. Hitler retrasó la ofensiva de Kursk, cuyo nombre en clave era Citadel, prevista para el 4 de mayo. Tenía la firme creencia, puede que desesperada, de que las armas mágicas acabarían ganando la guerra y quería enviar nuevos tanques a la batalla.
Sus comandantes sabían que mientras esperaban, los soviéticos aumentarían sus fuerzas. La decisión de Stalin fue afianzar la defensa y movilizó a 300.000 ciudadanos soviéticos para preparar 9.000 kilómetros de trincheras en 8 líneas que se adentraban 160 kilómetros, en los que se dispusieron 503.993 minas antitanque y 439.348 minas antipersona. La que ha acabado conociéndose como la mayor batalla de tanques de la historia se inició el 4 de julio. Fue una concentración enorme de blindados. 900.000 soldados alemanes con 2.500 tanques se enfrentaron a 1.300.000 soldados rusos con 3.000 tanques. Era un día soleado y caluroso. Emitieron la orden. Nuestra columna sería la primera en atacar. Cuando la artillería empezó a disparar, empezaron los silbidos. Veías volar los cohetes. Se veía su estela. La ofensiva alemana empezó con un bombardeo aéreo y la artillería. Los ingenieros avanzaban de noche, limpiando los campos de minas. Daba miedo, las bombas silbaban, pero no podías verlas. La explosión de los morteros. Había mucho fuego de mortero, además de las metralletas y las ametralladoras automáticas. Había niebla. No se veía nada. Había mucho humo. Bombas, artillería, tanques. No se oían las órdenes. Yo daba órdenes, pero nadie me oía. Les indicábamos que fueran a la derecha o a la izquierda dándoles patadas. Yo estaba sentado detrás de la torreta diciéndoles dónde tenían que ir. Antes del ataque, intercambiamos trozos de papel con nuestras direcciones para poder contar lo que había pasado. Todo quedó por escrito en esos papeles. ¿Qué podía hacer? Volví, me hirieron, me levanté rápidamente y aunque era una imprudencia, empecé a correr otra vez. No podía levantar mi rifle. No veía que me saliera sangre. Me tumbé en el suelo. ¿Qué debía hacer? Mi brazo derecho estaba bien, pero no podía llevar el rifle. Un médico, un hombre fuerte, me preguntó si podía caminar. No podía andar, pero podía gatear. Me cogió el rifle y también la mochila. El 7 de julio los hombres de Model en el norte y de Hoth en el sur habían avanzado considerablemente y parecía que estaban a punto de hacerse con el saliente. Pero el progreso se ralentizó. Hoth tuvo que recurrir a sus reservas del 10º y 11º ejércitos. Zhukov y Vasilevsky contraatacaron. El 12, los soviéticos llevaron sus blindados de reserva a Prokhorovka. Lo que sucedió a continuación fue un gigantesco choque de tropas mecanizadas. Los rusos lo denominan la matanza de Prokhorovka. Eran unos combates muy difíciles y duros. Si, por ejemplo, conseguías romper una línea de defensa,
Avanzabas y te encontrabas con una segunda línea de defensa. Había un punto en el que las trincheras soviéticas estaban al lado de las líneas alemanas. Y justo a continuación, había más líneas soviéticas. Esta situación era continua a lo largo de todo el frente. El 75% de los blindados del Ejército Rojo y el 40% de sus hombres participaron en la batalla. Los soviéticos perdieron muchos más blindados que el Eje, 5 veces más. Los rusos también sufrieron más bajas. 177.847 frente a 49.822. A esas alturas, solo uno de ellos podía recuperarse de semejante combate. Fue un momento muy difícil, muy difícil. Los Messerschmitts de la aviación alemana volaban a 15 o 20 metros del suelo. Podía sentir a los alemanes sobrevolándonos y disparando. Si te tumbabas, oías las balas impactando contra el suelo, por delante y por detrás. Algunos gritaban, y los que no gritaban era porque ya estaban muertos. En 1943, el ejército soviético sumaba 2 millones de muertos y desaparecidos y 5,5 millones de heridos o enfermos. Y aún así, en ese momento su ejército aumentó en 500,000 de hombres. Esa fue la razón por la que el general de los Panzers, Hein Guridian, dijo que para los alemanes Kursk era una derrota decisiva. Describió los acontecimientos de 1943 como la venganza de la realidad. El 13 de julio, Hitler concluyó la Operación Citadel. No podía malgastar refuerzos. Los bombardeos aéreos se habían convertido en un segundo frente que absorbía al 70% de los cazas de la Luftwaffe y los aliados estaban en Sicilia. El 15 de julio, el frente central empezó a moverse. 2 días después, el frente del suroeste avanzó y a mediados de agosto, la batalla concluía. Los rusos estaban a las afueras de Kharkov y la última ofensiva alemana en el frente este se había reducido a nada. Estaba tirado en el suelo, inconsciente, y el fusilero estaba muerto. El conductor y otro artillero con la ametralladora habían desaparecido. Les he estado buscando desde entonces, pero todavía no los he encontrado. No sé qué fue de ellos, si murieron o no. En las 5 semanas que siguieron a Kursk, el Ejército Rojo obligó a los alemanes a retroceder 240 kilómetros en un frente de 1.000 kilómetros. A partir de ese momento, el eje pasaría a la defensiva y lo haría hasta llegar a Berlín. El invierno estaba a punto de congelar la campaña y los rusos podían celebrar la recuperación de un territorio considerable, pero el ejército alemán seguía intacto y seguía estando íntegramente en territorio soviético. Pero el revés de la fortuna propició que se intensificara un aspecto concreto del Plan General del Este. Las revueltas en los campos de concentración de Treblinka y Sobibor y en el gueto de Varsovia, unido al hecho de que las tropas soviéticas se acercaban lenta pero inexorablemente, generó una sensación de urgencia. De ahí que se tomara la decisión de exterminar a los judíos de los campos. En noviembre, en Majdanek,
voluntarios del batallón 101 alemán de policía en la reserva se turnaron para matar a 43.000 judíos. La operación se llamó el Festival de la Cosecha. Una página gloriosa de nuestra historia, dijo Himmler un mes antes, que no puede escribirse. Nos resultaba inimaginable. No podíamos creer que algo así fuera posible. Al fin y al cabo, era Alemania, el país de Goethe y Schiller, la fraternidad, la novena sinfonía de Beethoven, toda su poesía. Esa gente era capaz de matar a niños inocentes. Era inimaginable. Durante 1943, la guerra en Europa se recrudeció cada vez más hasta convertirse en un caos. Las potencias del eje estaban atrapadas y el cerco se cerraba. Pero en Asia era diferente. No solo una guerra diferente, se trataba de una guerra muy distinta. Asia no era un campo de batalla con acciones planificadas, sino un montón de guarniciones dispersas. Las guarniciones de las islas del Pacífico eran, según el vicepresidente del Estado Mayor Imperial, el teniente general Tsukada Osamu, como esparcir sal en el mar. En Asia, el único sitio donde se enfrentaron grandes formaciones de fuerzas conjuntas fue en China. Y en China, las únicas tropas aliadas que apoyaban a los chinos contra los japoneses eran las del general estadounidense Joe Stilwell, quien despectivamente calificó a Chiang Kai-shek, su superior, como cacahuete. Unos cuantos ingenieros norteamericanos y una unidad de pilotos estadounidenses conocida como los Tigres Voladores se convirtieron en la 14ª Fuerza Aérea Estadounidense al mando del teniente general Claire Chennault. Chennault no aguantaba a Stilwell. El sentimiento era mutuo, como lo era el antagonismo entre Stilwell y Chiang Kai-shek. Pero si China dejaba de combatir, liberaría a 820.000 soldados japoneses para otras operaciones. Chiang Kai-shek sentía, no sin razón, que no se valoraba la contribución del ejército chino y que no se estaban cumpliendo las promesas que se hicieron. La sensación de que el papel de China en la guerra no se ha valorado de manera adecuada sigue vigente. El 30% de los que murieron en la Segunda Guerra Mundial fueron chinos. Y el 39% de los caídos japoneses lo hicieron combatiendo a China. Fue en torno a 1943 cuando la guerra empezó a torcerse en Manchuria. Pero eso no afectó a nuestro día a día. Simplemente había cada vez más unidades que se iban, las desplazaron al sur. Fueron a Singapur, Taiwán o Filipinas. Me preguntaba, ¿por qué reunían a todos esos soldados para llevarlos al sur? Las tropas aliadas, incluidas las unidades nacionalistas chinas, se enfrentaron al ejército imperial japonés en Birmania, donde la reconstrucción de la carretera de Birmania como ruta de abastecimiento para los nacionalistas era vital. Hasta que se terminó, la resistencia china frente a Japón dependía de los suministros que sobrevolaban el Himalaya. Los japoneses abastecían a sus tropas mediante el ferrocarril que habían construido gracias al trabajo de esclavos y prisioneros de guerra.
La construcción de los 400 kilómetros de ferrocarril entre Birmania y Tailandia se cobró la vida de 90.000 esclavos nativos y 12.000 prisioneros de guerra. En total, el 27% de los prisioneros aliados de los japoneses murieron en cautividad. La tasa de prisioneros fallecidos en manos de los alemanes fue del 4%. El ejército británico birmano se denominaba a sí mismo el Ejército Olvidado, pero Lord Mountbatten dijo que más que olvidarlo, nadie había oído hablar de él. Mountbatten, a pesar de su responsabilidad en el desastroso ataque de Dieppe, fue ascendido más allá de su experiencia o tal vez su capacidad. Tenía muy buenos contactos. Un importante nombramiento surgido de la Conferencia de Quebec es el del almirante Lord Louis Mountbatten, el primo del rey. Será el comandante en jefe en el sureste asiático. Lord Louis Mountbatten tomó posesión de su cargo en el cuartel general de Ceilán, la actual Sri Lanka, hacia finales de 1943, llevando consigo un importante séquito que incluía su peluquero personal, traído desde el mismísimo Trumper y al que se le concedió el grado de sargento de las Fuerzas Aéreas Británicas. Mountbatten seguiría ascendiendo, convirtiéndose en el último virrey de India y presidiendo la sangrienta transición a la independencia. La cuestión de la independencia india eclipsó la campaña de Birmania. En el lejano oriente, solo un tercio del ejército británico eran nacidos en Gran Bretaña. El grueso del ejército de Birmania estaba compuesto por divisiones del ejército indio, que seguían siendo leales a sus oficiales y, por lo tanto, a la causa de los aliados. Una lealtad que era vital para el éxito de la campaña de Birmania. El consumo responsable de pastillas para la malaria también resultaba fundamental para la victoria. Hubo un momento en el que el 50 o 60% de los hombres estaban enfermos, malaria. Pero descubrieron un medicamento y Reino Unido nos lo envió, mepacrina, una pastilla. Todas las noches, cuando tenía lugar la oración, le daban una pastilla a todo el mundo y cuando los oficiales decían arriba, tú la mirabas y luego decían adentro. En el Pacífico, la misión de los japoneses era defender sus posiciones. Pero no lo consiguieron. No se trataba de perder o ganar. No tenía tiempo de pensar en eso. Estaba muy ocupado intentando sobrevivir. No había nada que comer, ni ropa para ponerte, y había hielo por todas partes. Si cometías un error, te castigaban. En la primera mitad de 1943, el principal objetivo de los aliados era Rabaul. El almirante Halsey estaba al mando. Las tropas estadounidenses y australianas siguieron presionando los bastiones japoneses de Ley y Salamua, que tenían que reducir antes de poder atacar Rabaul. Pensé que era genial salir y ver a los aviones japoneses acercarse. Se daban la vuelta para ver qué se veía en el suelo. Estados Unidos tenía que frenar los intentos de los japoneses de conseguir suministros y refuerzos. En la batalla del mar de Bismarck, a principios de marzo, un avión estadounidense que volaba a poca altitud sorprendió a un convoy. Transportaba a toda una división de refuerzos para Ley y Salamua. Hundieron los 8 cargueros, además de los 4 destructores que los escoltaban.
A principios de septiembre, las tropas australianas y estadounidenses desembarcaron con anfibios en Lae. Los japoneses evacuaron Salamua. Los australianos se toparon con una feroz resistencia en Fischhafen, que acabó claudicando el 2 de octubre. A finales de agosto, el cuartel general del Imperio japonés, incapaz de garantizar los suministros, declaró que a partir de ese momento Nueva Guinea tenía que ser autosuficiente. Fue un duro golpe para las aspiraciones de la denominada esfera de la coprosperidad asiática. Los aliados consiguieron controlar cielo y mar en toda esa zona de influencia y ampliar su cobertura aérea gracias a los aeródromos que establecían a medida que saltaban de una isla a un atolón y luego a otra isla. Les esperaban Saipán, Guam y Filipinas. Los aliados lo consiguieron gracias a una operación a través de grandes distancias, trasladando a un ejército bien equipado y armado a lo largo de miles de kilómetros de océano. Fue un gran logro de producción, organización y control de los estadounidenses. Cada soldado estadounidense en el frente contaba con el apoyo en el Pacífico de 4 toneladas de suministros. Los japoneses solo con 1 kilo. Cada japonés tenía el respaldo de una persona que no estaba en combate. El soporte estadounidense de ingenieros, médicos, transporte, intendencia, catering era de 18 por cada soldado en combate. Las posibilidades en contra de los japoneses se reflejan claramente en cifras. Entre 1940 y 1943, el Producto Interior Bruto de Japón se incrementó 2 puntos. El de Estados Unidos, que multiplicó su producción industrial por 25 durante la guerra, aumentó 136 puntos.